Vamos a ver, si repasamos cómo funciona el mercado laboral en España, nos salen cifras como las siguientes. En España se trabajan las mismas horas que hace 5 años, que hace 6 años, que antes de que llegara el señor Sánchez a la Moncloa. Es decir, durante estos años de sanchismo no se ha conseguido incrementar el número de horas trabajadas, es decir, no ha incrementado el trabajo. Lo que ha hecho ha sido repartirse. ¿Y se ha repartido de qué manera? Bueno, pues precarizando cada puesto de trabajo. La señora Yolanda Díaz, ¿cuál ha sido su gran aportación al mercado de trabajo? Cambiarle el nombre a los empleos temporales y llamarlos fijos discontinuos, generando y creando un galimatías estadístico que hace que salgamos de los estándares de la Unión Europea, que en los datos de España tengan que poner un asterisco cuando se elaboran los informes de Eurostat, porque es prácticamente imposible saber con relativa exactitud cuántos parados hay en España. ¿Por qué? Porque uno puede ser parado, pero si resulta que lo que tenía era un contrato fijo discontinuo, pues ya no es un parado. Si uno está parado, pero resulta que el trabajo que busca es solamente por la tarde, porque por las mañanas tiene que cuidar, qué sé yo, de un adulto, de unos niños, de una persona con algún tipo de discapacidad, pues tampoco aparecen las cifras oficiales de parados. En España, personas que no trabajan, que querrían hacerlo y que cobran una prestación por eso, nos estamos acercando a los 4 millones de personas, cuando las cifras oficiales de parados están en el entorno del 2,3, 2,4 millones. Es decir, faltan casi la mitad de los parados en las estadísticas oficiales. Esto hace que tengamos un mercado laboral muy precario, con unos costes laborales altísimos, que prácticamente duplican los salariales. Y lo que nos damos cuenta, en este caso, es que lo que está pasando desde que Sánchez gobierna es que el poder adquisitivo de esos trabajadores en España va cayendo, de modo y manera que el salario más repetido en España es prácticamente equivalente al salario mínimo interprofesional. Esto hace que el que cobre el salario mínimo interprofesional ya en España se puede considerar clase media, porque no se despacha nada menor y lamentablemente es, como decíamos, el salario más repetido. Por último, otra de las cifras que tenemos que traerle a colación en el día de hoy es el de la productividad. Nuestro país, uno de los problemas fundamentales, mi compañero Domingo Soriano suele decir que el mayor de los problemas de nuestra economía es que tenemos un drama con la productividad. Está cayendo desde hace décadas, cae y cada vez más fuerte. La caída desde que Sánchez gobierna es directamente en picado de la productividad. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuáles son las medidas que toma la señora Yolanda Díaz desde el mercado de trabajo, desde el Ministerio de Trabajo? Las medidas intervencionistas que toma la señora Yolanda Díaz van en la dirección de seguir interviniendo el mercado, de seguir subiendo el salario mínimo, que muchas veces lo decimos. Oiga usted, si se puede establecer un salario mínimo por ley, ¿por qué lo pone usted en 1.200 netos para cada uno de los trabajadores? Pónganlo en 2.000. Bueno, qué sé yo, si es mejor 3.000, ¿por qué no pone usted el salario mínimo en 3.000? Hombre, ¿y no viviríamos mejor con 5.000? Pues 5.000... Ponga usted por ley que el salario mínimo en España es de 5.000 euros. Tendríamos el salario mínimo interprofesional más alto de todo el mundo y usted podría presumir de ello. ¿Qué pasaría entonces, señora Yolanda Díaz? Que no habría una empresa en España. No quedaría una sola empresa en nuestro país. Arrasaría usted con los autónomos. Arrasaría usted con las pymes, que son lamentablemente la parte gruesa de nuestro tejido productivo. ¿Por qué? Pues porque en España no tenemos un sistema que favorezca el establecimiento de grandes multinacionales. Multinacionales que sí que traen posibilidades de tener salarios más altos y jornadas más cortas. ¿Por qué? Porque en las multinacionales la productividad se dispara. ¿Cuál es el problema de España? La productividad. ¿Por qué? Pues porque no tenemos, entre otras cosas, un mercado laboral eficiente. ¿Y cuál es la gran idea de la señora Yolanda Díaz? Además de seguir subiéndonos el salario mínimo interprofesional, la gran idea de la señora Yolanda Díaz es que reduzcamos la jornada laboral. Luego con mi compañero Rubén Folguera vamos a ver los datos, vamos a bajar al detalle y les vamos a contar a ustedes cuáles son las horas reales que se trabajan en España. Muy por debajo del mínimo que quiere imponer la señora Yolanda Díaz. Pero en cualquiera de los casos, a la señora Yolanda Díaz lo que habría que explicarle es que cuando uno se pregunta por qué los países más productivos tienen las jornadas laborales más laxas, ni siquiera más cortas necesariamente, sino más laxas, es decir, donde el empleado puede elegir un poco las puntas de trabajo que quiere tener y los valles de trabajo que quiere tener, porque así se lo permite su actividad, son los países en los que la productividad se ha disparado
y ha permitido que se produzcan esas rebajas en la jornada. Lo que no puede pasar es que pensemos que para conseguir una mayor productividad lo que hay que conseguir es reducir esa jornada laboral. No, señora mía. Primero es incrementar la productividad, primero es poner las bases en nuestra economía para que el dinamismo crezca, para que la inversión llegue, para que la inversión sea productiva y para que la inversión permita que tengamos un mercado laboral sano que permita incrementar la productividad y cambiar el sino de la economía española, y una vez se produzca eso, veremos hasta qué punto o en qué medida se pueden ir rebajando las jornadas de trabajo. Pero en cualquiera de los casos sería algo que tendrían que decidir empresarios y empleados en un libre acuerdo entre ambos, no algo que aparezca en el boletín oficial del Estado. En cualquiera de los casos, esta es la gran pelea, han sido dos de los protagonistas de esta semana y aquí lo tenemos que tratar. Pero antes, si les parece bien, vamos a echar un vistazo a la portada de Libre Mercado y seguimos.